Muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo Luquellana y hoy vamos a resolver un ejercicio del capítulo 8, Electroquímica, de la materia de química general e inorgánica. Bien, el ejercicio me dice, una celda electrolítica contiene cloruro de zinc fundido. A esta se hace pasar una corriente de 5 amperios durante 4 horas. Inciso A. Escribir las reacciones que tienen lugar en el cátodo y en el ánodo. Inciso B. Determinar las cantidades, en gramos, de cloro y zinc liberadas en el proceso. Inciso C. Determine el consumo de energía por kilogramo de cloro producido si el voltaje aplicado es de 4 voltios. Y ahí me están dando los pesos atómicos de cloro y de zinc. Entonces, para resolver este ejercicio, primeramente, tenemos que tener en cuenta que es una celda electrolítica. Bien. Una celda electrolítica está dado de la siguiente manera. Como pueden observar aquí, se tiene principalmente una cuba o un recipiente que contenga primeramente a mi solución conductora AB. Esta solución puede ser de cualquier tipo, puede ser una sal fundida, puede ser una solución acuosa. En sí, vamos a tener una solución AB que nosotros lo podemos disociar o ionizar en iones, ¿no? En iones A positivos o en iones B negativos, ¿no? Entonces mi solución podemos dividirla de esa manera. ¿Qué más tiene mi celda electrolítica? Está compuesta por dos electrodos, estas barras de aquí, una barra ploma y una barra dorada, pueden verlo, ¿verdad? Estas dos barras se le denomina como electrodos. Son electrodos. Y estos dos electrodos están conectados en sí mediante una fuente de energía eléctrica, a la cual vamos a denominar FEM o fuente electromotriz. Esta fuente de energía eléctrica va a hacer pasar corriente por estos electrodos, positivo o negativo, va a hacer pasar y va a atravesarme a través de mi solución conductora y va a volver a retornar por el otro electrodo y se va a cerrar el circuito. Bien, entonces eso es simplemente una celda electrolítica. Ahora, este electrodo que tiene una carga positiva se le denomina ánodo, ¿no? Se le denomina ánodo. Y al otro electrodo con carga negativa se le denomina cátodo, ¿no? ¿Por qué se le llama ánodo? Bueno, es porque es donde se juntan los aniones. ¿Y qué es un anión? Recordemos, es un ion con carga negativa. Y un catión es un ion con carga positiva. Entonces, en los ánodos se van a juntar todos los aniones. Es decir, se van a juntar todos estos iones con carga negativa. Se van a ir juntar. Y justamente mi solución presenta eso, ¿verdad? Como tiene iones negativos, iones positivos, entonces estos dos se van a sentir atraídos por los electrodos que tienen una carga opuesta a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, mi ion positivo A, como tiene una carga positiva, se va a sentir atraído por mi cátodo, pues, que tiene una carga negativa, ¿no? Positivo con negativo. Lo mismo ocurre con el ion B, que tiene una carga negativa y se va a sentir atraído con el electrodo positivo, con el ánodo, ¿no? Negativo con positivo. Y de esa manera es como se va desarrollando este proceso. Después de un determinado tiempo, ¿qué va a pasar? Vamos a obtener en el lado del ánodo, fíjense, tenemos simplemente a mi compuesto B, ¿no? Como tengo una reunión aquí todo de puro aniones, cargas negativas, estas se van a empezar a juntar entre sí y se va a empezar a formar un compuesto B molecular, ¿no? Un compuesto B molecular, compuesto simplemente de ese elemento B, ¿no? Se va a empezar a formar ahí. Y lo mismo va a ocurrir en el otro electrodo, en el cátodo. Todos mis cationes se van a empezar a juntar y se va a formar un catión molecular. Por lo general, los cationes positivos son metales, entonces lo que se va a formar aquí es un compuesto metálico, ¿no? Un compuesto metálico. Y de esa manera es como vamos a obtenerlo, ¿no? Es lo que prácticamente resulta el proceso de electrólisis. Puede darse el caso también de que los electrodos sean consumibles, es decir, que este electrodo tal vez
se junte con los iones que estén por aquí en mi solución y se precipiten, ¿verdad? Puede darse ese caso también. Así que teniendo todo esto en cuenta, vamos a resolver el ejercicio. Muy bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para resolverlo es anotarnos todos los datos que nos dicen el ejercicio, ¿verdad? Nos dice que tenemos cloruro de zinc, nos da una corriente de 5 amperios y nos da un tiempo de 4 horas, ¿verdad? Entonces, como inciso A nos pedía las reacciones que ocurren tanto en el ánodo como en el cátodo. Inciso B nos pedía las masas que se van a producir de cloro y de zinc. Y como inciso C, la cantidad de energía por kilogramo de cloro que se va a producir, ¿no? Cuando se le aplica un voltaje de 4 voltios. Y entonces, aquí tenemos nuestra celda electrolítica. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestro ánodo y cuál es nuestro cátodo, ¿verdad? En este caso, nuestra barra del lado de la izquierda va a ser siempre nuestro ánodo, ¿no? Entonces, esto va a ser nuestro ánodo, ¿no? Esto de aquí. Esta barra es nuestro ánodo, por tanto la otra barra va a ser nuestro cátodo, ¿no? Cátodo. Bien. También me dice que la solución es cloruro de zinc, que tenemos aquí, ¿no? Esta solución azul es ese cloruro de zinc. Y recordemos, como es cloruro de zinc, va a haber aquí iones zinc positivos con carga más 2 en este caso. Y también va a haber iones cloruro, ¿no? Carga negativa. ¿Qué hemos dicho que va a pasar en este proceso? Los iones positivos se van a sentir atraídos por el cátodo y por otro lado los iones negativos se van a sentir atraídos por el ánodo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar después de un determinado tiempo? Hemos dicho que aquí dentro de las barras se van a empezar a juntar cloro. En este caso, cloro con cloro, que va a ser cloro gaseoso, ¿verdad? Y cloro gaseoso es un gas, entonces van a empezar a formarse aquí ese compuesto gaseoso, ¿no? Va a estar por ahí va a estar rodeando aquí a mi ánodo, ¿no? Todo esto es cloro gaseoso, ¿no? Todo eso es cloro gaseoso. En cambio, por el otro lado, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a juntar estos iones de zinc aquí en el cátodo y se va a formar ¿qué? Zinc metálico, ¿verdad? Zinc metálico. Tal vez no está bien aquí. Se va a empezar a juntar, se va a empezar a formar, ¿verdad? Y de esa manera. Entonces todo esto es zinc metálico. Zinc metálico generalmente lo notamos con un exponente con carga neutra o con carga cero. Entonces, como inciso A me pide allá las reacciones. Entonces, simplemente es aquí fijarnos qué es lo que está pasando. Fíjense. Vamos a poner las cosas aquí abajo. Entonces, para inciso A. En el lado del, en el lado del ánodo, por ejemplo, en el lado del ánodo, ¿qué está ocurriendo? Primeramente yo que tenía cloro, ¿no? Cloro con carga negativa. Y está pasando al otro lado. ¿Qué está pasando después? ¿Qué estamos obteniendo después? Cloro gaseoso, ¿no? Cloro gaseoso. Listo. Entonces, primeramente tenemos que hacer una simple igualación aquí. Primero, igualación de cloros. Aquí tengo 2 cloros, entonces aquí tengo que tener igualmente 2 cloros, ¿no? Ahora tenemos que hacer una igualación de cargas. Aquí tengo una carga de menos 2. En cambio, aquí tengo una carga de 0, ¿no? Tengo una carga 0, neutral. Entonces, para igualar eso, simplemente aquí a este lado añadimos 2 electrones, ¿no? Más 2 electrones. Y ya sería igualado en cargas. Ahora en el lado del cátodo. En el lado del cátodo, nuevamente igual. Nos fijamos que tenía al inicio zinc más 2, ¿no? Zinc más 2. Entonces en el otro lado, ¿qué va a pasar? Que he obtenido aquí en mi lado del cátodo zinc, ¿no? Zinc, pero zinc metálico. Zinc metálico. Listo, tengo un zinc aquí, tengo otro zinc, sí. Igualación de cargas ahora. Aquí tengo más 2 y aquí tengo 0. Entonces, para que sea igualado cargas, a este lado le agregamos más 2 electrones, ¿no? 2 por menos 1, menos 2. Más 2, 0, ¿no? Total en carga 0. Y este lado igual, total carga 0. Entonces, fíjense, simplemente estos son las reacciones, ¿no?
En el ánodo siempre va a pasar la oxidación, ¿no? Ganancia de electrones. En el lado del cátodo va a ocurrir la reducción o pérdida de electrones también, ¿no? Entonces, esta sería mi respuesta. Estas son las reacciones, ¿no? Inciso B. En el inciso B, ¿qué me indica? Me pide hallar la masa, ¿no? La masa que se está produciendo aquí. Esta masa de cloro gaseoso, ¿cuánto de masa está produciendo? ¿Cuánto cloro gaseoso? Y aquí en el lado del cátodo, ¿cuánto cloro metálico se está produciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? ¿Cómo lo hallamos? Para resolver eso, nos tenemos que guiar mediante las leyes de Faraday, ¿no? Y aquí solo vamos a hacer uso de la primera ley de Faraday, principalmente. ¿Qué me dice la primera ley de Faraday? Me dice que la masa que se va a obtener o que se produce, la masa que se obtiene en un electrodo va a ser igual al peso equivalente por la corriente o por la intensidad de corriente multiplicado por el tiempo dividido entre la constante de Faraday, ¿no? Es eso prácticamente. Es la primera ley de Faraday. Entonces con esto ya podemos hallar esa masa. Por ejemplo, la masa de cloro gaseoso que obtenemos en el ánodo va a ser igual entonces al peso equivalente de cloro gaseoso multiplicado por la intensidad de corriente que se esté aplicando por el tiempo dividido entre la constante de Faraday, ¿no? Entonces, reemplazando datos aquí, el peso equivalente, ¿cómo es el peso equivalente? Va a ser el peso molecular dividido entre su número de oxidación. En este caso, el cloro gaseoso sabemos que es 35.5 por 2 sería 71, ¿verdad? Su peso molecular dividido entre su número de oxidación. ¿De dónde obtengo este número de oxidación? Es este número de aquí, es este valor de aquí. Eso va a ser mi número de oxidación, ¿no? Θ igual a 2, ¿no? Es el número de electrones que están presentes en la reacción. Entonces con eso ya podemos aquí colocar 2 por la intensidad de corriente. ¿Cuánto era la intensidad de corriente? Me decía de 5 amperios, ¿no? Entonces me dice 5 amperios multiplicado por el tiempo, que era de 4 horas. Pero yo no puedo utilizar horas, tengo que transformarlo en segundos. Entonces, para transformar estas 4 horas en segundos, simplemente multiplicamos por 3600 segundos, ¿no? Que es equivalente a una hora. Y eso lo dividimos entre la constante de Faraday. La constante de Faraday es igual a 96.500, ¿no? Haciendo ese cálculo, vamos a obtener un valor de la masa de cloro gaseoso va a ser igual a 26,487 gramos, ¿no? Entonces, obtenemos cuánto, 26 gramos se está produciendo de cloro gaseoso aquí en el lado del ánodo, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Ahora, para la otra masa, que es la masa de zinc, vamos a hacer lo mismo. La masa de zinc va a ser el peso equivalente del zinc por la corriente por el tiempo dividido entre la constante de Faraday, ¿no? Entonces, peso equivalente en este caso va a ser ¿cuánto? Peso equivalente es simplemente peso molecular del zinc. Peso molecular del zinc era de 65, ¿no? 65 dividido entre el número de electrones que ya hemos dicho, o estado de oxidación, que es este valor de θ igual a 2, ¿no? Número de electrones que están actuando en las reacciones, en este caso es 2 nuevamente, por la corriente que es 5, por el tiempo que va a ser 4 multiplicado por 3600, ¿no? Y esto dividido entre la constante de Faraday, 96.500 coulombs. Entonces, haciendo ese cálculo, vamos a obtener un valor de masa de zinc metálico igual a 24,249 gramos, ¿no? Eso sería entonces mi resultado y lo que estoy obteniendo de zinc. Bien.
Ahora, para el inciso C me pide allá la cantidad de energía consumida por kilogramo de cloro producido, ¿no? Aquí ya tenemos la cantidad de cloro que estamos produciendo, entonces simplemente ahora es hallar la cantidad de energía que se consume. La energía se lo puede calcular mediante el producto del voltaje por la corriente por el tiempo, ¿no? De esa manera. Entonces simplemente ya tenemos esos datos. El voltaje era de 4 voltios, ¿no? 4 voltios por la intensidad de corriente que está en amperios, que es de 5, y multiplicado por el tiempo. El tiempo sabemos que es de 4 horas, pero esto tiene que estar en segundos. Entonces va a ser por 3600, ¿no? Haciendo ese producto vamos a tener una cantidad de energía de 2888.000 watts. 2888 watts segundo, en realidad aquí sería, ¿no? Watts segundo. Listo. Entonces para la energía simplemente va a ser la energía por cloro gaseoso, va a ser dividir entonces estos 288.000 watts segundo entre la cantidad de masa producida, 26,487 gramos, ¿no? Pero me pide por kilogramo, entonces simplemente lo dividimos aquí por kilogramo y aquí en vez de watts lo volvemos en kilowatts, ¿no? Kilowatts, listo. Pero aquí no podemos medir en segundos, es mejor siempre llevarlo esto en horas, entonces eso lo podemos dividir. Sabemos que 3600 segundos equivalen a una hora, ¿no? Entonces ahora sí podemos hacer el reemplazo. Segundo con segundo se van, me va a quedar kilowatt hora dividido entre kilogramo, ¿no? Kilogramo de cloro producido. Entonces aquí va a ser la energía por cloro. La energía por cloro producido va a ser igual a 3,020 kilowatts por hora dividido entre kilogramo de cloro producido, ¿no? Kilogramo de cloro producido. Entonces eso sería mi respuesta. Bien. De esa manera entonces está resuelto el ejercicio.